Bueno, muy buenos días para todos. Seguimos conversando alrededor de la importancia de los sentidos en el proceso de conformación y de impresión estética. La filosofía hedonista habla mucho acerca de estas cosas que tienen que ver con el placer sensual. El placer sensual es el placer que adquiere el individuo o que vivencia el individuo a través de de la percepción neurosensorial. Mm, Habíamos dejado el tema hablando del gusto y hablando de la importancia que es de lo importante que es el sentido del gusto en la percepción de las cualidades de los alimentos, que es asociado por el cerebro a la percepción del olfato, que es una información que llega primero, ya que solamente tenemos cuatro estímulos gustativos y seis percepciones, y cinco, perdón, percepciones de sabor, seis percepciones de sabor, discúlpenme. Entonces, es importante tener en cuenta que el sentido del olfato y el sentido del gusto le pasan una información al cerebro para que el cerebro pueda preparar toda la condición corporal funcional ante lo que viene. Por ejemplo, siempre he sido una furiunda detractora del uso de los edulcorantes artificiales, ya que el sabor dulce hace que el cerebro se prepare de una manera particular para para las condiciones metabólicas que requiere el recibir azúcares o el recibir azúcares fáciles, que es lo que realmente da una percepción de sabor de dulce. En esta condición de percepción para el cerebro es muy importante enviar esa información que llega a la corteza cerebral hacia unas áreas muy particulares del hipotálamo que tienen que ver con la relación de la liberación de hormonas, de muchas hormonas, no solamente con la liberación de endorfinas, porque la mayor parte de las personas asocian los sabores gratificantes a la liberación de endorfinas, pero también tiene que ver con la preparación de ciertos mensajeros químicos y de factores liberadores de algunas hormonas que van a dejar el cuerpo en condiciones de recibir elementos metabólicos particulares y para lo cual tiene que estar obviamente preparado. Es importante entender desde ese punto de vista que el cerebro vive particularmente de la glucosa y el oxígeno. En esas condiciones el cerebro va a buscar rentabilizar todas las condiciones sensoriales desde lo que significa la recepción de glucosa y oxígeno. Entonces, es una de las razones por las cuales es tan fácil caer en la tendencia del sedentarismo, porque el cerebro se engaña y piensa que si otros órganos no consumen oxígeno, recordemos que el cerebro consume el 30% de la energía aeróbica corporal y que si los músculos consumen el 60%, entonces es mejor que ellos no consuman mucho para que yo pueda disponer de todo el oxígeno para mi proceso energético. En otras circunstancias encontramos más bien que la secreción de adrenalina y la secreción de algunas hormonas anabolizantes durante el proceso de intensa actividad física también hace que el cerebro disminuya su percepción del dolor o de la situación incómoda o las situaciones difíciles que puede haber en alguna parte del cuerpo, y también por eso se desarrollan fenómenos como la vigorexia o como la adicción al deporte. El cerebro es el que manda y el cerebro recibe toda la información externa a través de los sentidos. Decíamos en la primera charla que nos referíamos a esto, que los órganos de los sentidos son los tentáculos que le permiten al cerebro conocer el ambiente. Dice el doctor Rodolfo Ginás en su libro del cerebro y el mito del yo, que la realidad que nosotros decimos conocer no es otra cosa más que la
composición que el cerebro hace de la información que recibe desde afuera. En consecuencia, es posible que todos tengamos un mundo diferente y por eso afortunadamente todos somos personas diferentes. Pero volviendo al tema que nos toca, importante tener en cuenta que el cerebro al percibir los sabores determina ciertas características que conjuga con el aroma para definir cuáles son las sustancias que van a llegar y cómo tiene que prepararse metabólicamente para ello. Existe otro sentido del que se habla mucho, que es el tacto, y ustedes dirán que el tacto que tiene que ver con la estética, mucho el tacto nos permite juzgar la estética. El tacto tiene unas terminales nerviosas en la piel y en las mucosas que nos deja sentir que es duro o blando, que es más duro que nuestra superficie o que es más blando que nuestra superficie, que nos deja sentir que es más liso o que es más áspero o más rugoso y que nos deja sentir también esa resistencia gracias a la conjugación del tacto y de la presión que pueden tener los objetos. La presión es fuerza por unidad de área y la fuerza muy probablemente no, la fuerza está ligada a la densidad de los cuerpos. Entonces una cosa es la fuerza que yo hago con mi cuerpo denso sobre otro cuerpo y ese otro cuerpo ofrece una resistencia y el cerebro compone esos dos, hace una ecuación entre presión, fuerza y resistencia y determina una condición de presión y ahí se mueven una cantidad de mecanismos reflejos. Todo esto nos permite conocer de manera muy práctica cuál es la condición particular de nuestro propio cuerpo y de los cuerpos con los cuales tenemos contacto. El contacto con los cuerpos nos permite una concepción de seguridad individual y de peligro externo. Eso para la sensación del cerebro de dominio del entorno y de posibilidad de supervivencia juega también un papel crucial en la sensación de tranquilidad, en la sensación de dominio de todo el espacio con el objeto de tener la certeza de que vamos a estar seguros y que vamos a poder tener todas las posibilidades de desgracia o de llegada a los predadores o de peligro bajo control, porque como somos el animal más débil de la naturaleza, para nosotros es muy importante tener control sobre las circunstancias. Entonces, todo eso lo va a hacer el cerebro a través de los órganos de los sentidos. Y fíjense que para nosotros es muy importante pensar que tenemos contacto con una superficie que sea lisa y no que sea áspera. La aspereza puede generar desgaste de las superficies cutáneas. Entonces la tersura, la lisura para nosotros es importante en estética. Y la otra condición es que la renitencia, es decir, esa condición de que yo toco y se ofrece una moderada resistencia, pero que se permite que las presiones que yo ejerza con mis manos puedan hacer ciertas modificaciones, ya sea de carácter temporal o de carácter permanente en el objeto que es tocado. Entonces, todos esos fenómenos son fenómenos muy interesantes que facilitan la interacción del sistema nervioso central con todo el ambiente y con los otros cuerpos con los cuales se relaciona el individuo que es propietario de ese sistema nervioso central. Y ahí hay un par de detalles estéticos que siempre saco a colación y es lo que tiene que ver, y después lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el sistema dermocutáneo, con las uñas que son un elemento estético tan visible y tan importante hoy. Hoy hacemos una gran cantidad de cosas con las uñas que antes no podíamos hacer. Nosotros no tenemos garras. Entonces estos elementos no son elementos fuertes, muy ocasionalmente y solo entre nosotros mismos nos sirven para atacar o para defendernos,
con los otros animales no, porque ellos tienen pieles más resistentes o pieles peludas en las cuales nuestras uñas no pueden entrar porque son demasiado blandas para ello. Pero las uñas son una lámina dura que ofrece una importante resistencia al tacto en los pulpejos de los dedos en las manos y en los pulpejos de los artejos en los pies, de tal manera que en las manos nos permiten hacer rápidamente esa ecuación de presión versus resistencia que nos va a ayudar a calcular la fuerza con la cual tenemos que manipular un objeto. Y en el caso de los pies nos va a ayudar a definir la mecánica particular de la marcha según las consistencias del piso donde estamos caminando. Y si ustedes se dan cuenta, cómo manipulamos los objetos se convierte en un elemento de carácter estético, lo que la gente llama elegancia y lo que la gente llama glamour al manipular los objetos tiene que ver con esa posibilidad de identificar la forma, el tamaño y la consistencia del objeto para hacer la manipulación del mismo. Y en el caso de la marcha, pues eso determina una marcha elegante y cadenciosa que no es igual cuando estamos caminando en la arena que cuando estamos caminando sobre la grama o que cuando estamos caminando sobre el asfalto. Esos detalles muestran que uno es capaz de manipular el entorno cuando hablamos del sentido del complejo del tacto, presión, temperatura. No voy a hablar del dolor hoy. Que tenemos en las manos y de tacto, presión y temperatura que tenemos en los pies. De esta manera, recuerden que manipular objetos es una característica muy importante del humano por esta mecánica de la oponencia que nos permite asir objetos de manera firme sin resbalarnos de ellos. Además, las huellas digitales son unas rugosidades que actúan mejorando la prensión y la adhesión del objeto a nuestras manos. Por eso las personas que tienen dermatitis de contacto rompen los objetos con más frecuencia y se les resbalan de sus manos con más frecuencia, y por eso muchas personas tenemos dificultades para el trabajo con guantes porque no nos permite el asir los objetos adecuadamente y tener una importante adherencia de la superficie cutánea de las manos a la superficie del objeto, sobre todo cuando nos tenemos que enfrentar a la manipulación de un objeto liso. Eso muestra una mejor habilidad, y recuerden que de la habilidad es que ha dependido nuestra, digamos, entre comillas, supremacía dentro de la escala zoológica. Y en el caso de la mecánica de la marcha, recuerden que los humanos hemos poblado el planeta caminando y que para nosotros identificar una marcha armónica, lo que llamamos popularmente glamoroso, que es simplemente una marcha mecánicamente apropiada y eficiente, sin perturbar la mecánica respiratoria y sin perturbar la arquitectura postural de todo el cuerpo, incluido el raquis. Esa marcha es la que nos garantiza que pudimos poblar el planeta entero. Por tanto, siempre nos hacemos afines a personas que caminan, entre comillas, bonito, personas que saben caminar, con las cuales el cerebro se siente seguro de poder caminar grandes espacios o de poder eventualmente ser sustentado por el otro si se presentare algún accidente. Entonces, fíjense cómo el tacto también tiene un papel importante en la socialización. No es necesariamente si tocamos a una persona, sino también que la persona, cuando nos observa tocar los objetos o manipular los objetos, va a sentir una mayor seguridad estando con nosotros si nos ve con un cerebro actuando con precisión. Generalmente la gente que titubea en la manipulación de los objetos no es la más hábil y en consecuencia no es la que más nos simpatiza o más nos genera confianza sociofilial, digámosle de esa manera. Recuerdo que yo le decía a mi profesor de Shiatsu, le decía, ¿y cómo hacer para saber si el tratamiento que está haciendo otra persona está bien hecho? Y él me contestaba, si se ve bonito, está bien hecho, porque está adoptando una posición de armonía de su cuerpo hacia el cuerpo de su paciente y no va a dañar su cuerpo trabajando sobre el cuerpo de su paciente. Entonces,
Todas estas condiciones que nos ofrece el tacto nos permite mejorar intensamente la interacción con los otros. Por esa razón, en el aspecto erótico, el tacto también forma una parte muy importante, no solo del estímulo del que toca hacia el tocado, sino de la recepción del tocado sobre lo que está componiendo su cerebro alrededor del encuentro erótico. Y en el caso de las técnicas manuales, aplican el principio grande de la zooterapia, que es un principio que se encontró que se trasladó a la equinoterapia gracias a lo que se encontró en la relación del binomio de equitación, que es el caballo y el jinete, en el cual los impulsos nerviosos pasan a través de la piel del jinete hacia la piel del caballo y los impulsos nerviosos del caballo pasan de la piel del caballo a la piel del jinete. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con otra persona en la cual existe el contacto, esa condición de tacto y contacto nos permite intercambiar impulsos nerviosos, lo que hace que haya una mayor intimidad comunicativa entre el sistema nervioso central del que toca y del tocado y viceversa. Ahí luego existen otros elementos que ya hablaremos mucho más adelante cuando hablemos de terapéutica en técnicas manuales, en el cual tiene que existir un manejo dominante de uno de los dos componentes del binomio para que el evento neurofisiológico que se sucede durante el contacto sea un evento terapéuticamente eficaz. La temperatura, la percepción de la temperatura a través de la piel nos permite, nosotros somos un animal homeotermo, es decir, siempre manejamos el mismo rango de temperatura y entonces cuando el cerebro percibe la temperatura de lo tocado, hace una serie de modificaciones dentro del sistema con unos mensajeros químicos, modificando la condición vascular que se modifica de manera refleja, pero modificándola de manera sustancial a tiempo más prolongado para disminuir la pérdida de calor y aumentar la generación de calor endógeno, ya que nosotros estamos permanentemente disipando calor. Y lo otro es que es un mecanismo de defensa, porque cuando el calor es superior a 40 grados de temperatura, 40 grados Celsius, nosotros tenemos un sistema celular que por encima de 40 grados Celsius es incompatible con la vida. Somos animales de sangre caliente, homeotermos, siempre estamos equilibrando la temperatura. Si la temperatura de nuestro cuerpo se siente muy baja, nuestro sistema metabólico empieza a realizar una serie de acciones catabólicas para producir energía que se traduce en forma de calor para mantener la temperatura adecuada para que nuestras células continúen su vida y su trabajo. La temperatura interna del cuerpo es una temperatura idealmente de 38 grados centígrados y la temperatura externa es máximo 37 y mínimo 35. A mí me causa un poco de risa ahora que estamos en pandemia que la gente le toma a uno la temperatura y entonces le dicen, tienes 34,2, les digo, pues estoy muerta. Esos son termómetros mal calibrados. Bueno, el caso es que volviendo a nuestro tema de la temperatura se usa mucho en tratamiento estético para aprovechar el consumo energético que tiene que hacer el cuerpo para poder mantener una temperatura en equilibrio. Cuando la temperatura ambiental es superior a 18 grados, nosotros tenemos que empezar a perder calor. Y cuando la temperatura ambiental es inferior a 12 grados, nosotros tenemos que empezar a producir importantes cantidades de calor. Entonces, por eso tanto las medidas térmicas de calor o frío se utilizan en tratamientos de rehabilitación para mejorar ciertas actividades de reflejos neurovasculares y ciertas actividades metabólicas en los tejidos, pero también se utilizan mucho para los tratamientos estéticos con el objeto de aumentar el consumo energético y de esa manera disminuir el contenido de la masa grasa corporal.
Es importante tener en cuenta que abusar de las bajas temperaturas puede generar lesión de los tejidos. Esa muerte tisular la llamamos quemaduras por frío. Eh, no debemos someter el cuerpo a temperaturas más bajas de 6 grados por más de 15 minutos. Y cuando tratamos de hacer medidas hipotérmicas tampoco debemos hacerlo por más de 15 minutos porque a los 15 minutos el cuerpo se ha adaptado y entonces en esa condición ya el consumo energético no se acelera. Y tampoco debemos usar medidas térmicas altas de calor por más de 15 minutos, ya que lo único que vamos a lograr es un incremento de la sudoración, lo cual va a producir deshidratación. Entonces sí vamos a reducir el volumen, pero a expensas de la pérdida de agua, que fácilmente por una condición natural va a ser recuperada inmediatamente. El dolor es una sensación que se produce cuando el cerebro percibe que hay algún evento altamente agresivo para los tejidos. Entonces, eh, hay quienes dicen que el dolor no existe. Hay personas que tienen dificultades en la percepción del dolor. Percibir el dolor es percibir que un tejido está funcionando mal o que un tejido está siendo agredido. Y por tanto, lo primero que se emprende cuando se siente el dolor es la retirada o la búsqueda de la solución al mal funcionamiento. Por eso el dolor es un aviso tan importante en todas las cosas de la vida. Hay personas que afortunada o infortunadamente no sienten dolor. Tuve la oportunidad de leer hace unos años un libro de leer no, porque no lo he podido terminar, por ahí lo tengo guardado y no he pasado a la página 10 hablando, describiendo situaciones de niños que no tienen percepción del dolor. Entonces ellos hacen cosas buscando cierta percepción, se producen daño, observan el tejido dañado, pero su cerebro dice, bueno, si el tejido está dañado, ¿por qué no siento dolor? Y entonces profundizan el daño tratando de buscar esa percepción de dolor. El dolor, la percepción del dolor es la percepción de un estímulo agresivo o lesivo para los tejidos que obviamente nos invita a la autoprotección y o a la búsqueda de la solución del evento causal de ese fenómeno doloroso. Entonces, pues acerca del manejo de dolor hay una inmensa cantidad de teorías, la gente habla, los faquires son personas que no sienten dolor y por eso cuando yo era niña era muy frecuente que hicieran espectáculos de personas que se acostaban en púas, que caminaban sobre brasas ardientes, etcétera. Hoy eso no se ve tanto, pero pienso que abusar de la dificultad en la percepción de eventos agresivos a través del dolor tampoco es muy adecuado. De hecho, en medicina hay algunos tratamientos de fenómenos dolorosos que se realizan bajo anestesia para tratar de mejorar la condición funcional de ciertos segmentos corporales, tratamientos con los que yo nunca estaba de acuerdo porque pienso que el dolor siendo una percepción defensiva del sistema nervioso central debe ser respetado y debe ser cuidado. Yo de hecho uso el dolor como instrumento de seguridad para saber si estoy realizando un procedimiento apropiadamente o no, porque si el paciente tiene una percepción intensa de dolor, eso significa que no debo practicar el tratamiento que estoy practicando o de la manera que lo estoy practicando. Entonces soy realmente muy respetuosa de lo que significa la percepción del dolor. Todo el mundo habla del umbral del dolor. Obviamente hay personas que se perturban emocionalmente mucho más cuando sienten dolor que otras. Entonces dicen, no, es que yo tengo una tolerancia al dolor intensa o es que tengo una tolerancia al dolor muy baja, ¿no? Es que su cerebro tiene una conformación del sistema de autocuidado diferente porque cada uno de nosotros es diferente. Y de hecho, cuando uno comprende
las razones por las cuales existe esa percepción de dolor ya se minimiza. Yo no sé quiénes de los que están observando y escuchando este video hayan podido, hayan tenido o hayan sufrido alguna vez una un episodio de cálculos renales, pero el primer episodio es horrorosamente doloroso y desesperante porque las personas no saben lo que está pasando. Ya cuando uno conoce de cómo es ese dolor y que se trata de una enfermedad litiásica, de un cálculo urinario, entonces ya para uno rápidamente se identifica el fenómeno y rápidamente se busca el tratamiento, así que uno no llega al dolor intenso que llegó la primera vez y no llega a la desesperación que lo llevó la primera vez. Y ese fenómeno pues, de comprensión de la situación dolorosa y de medición de la magnitud de la agresión frente a esa situación dolorosa hace que uno pueda minimizar esa condición ansiosa que naturalmente produce un fenómeno de carácter doloroso. Bueno, creo que en cuanto a tacto, presión, temperatura y dolor en la influencia de nuestro trabajo y de nuestra percepción en estética, hemos terminado. Hablamos también un poquito de propiocepción y nos vemos en la próxima semana para empezar a hablar del sistema dermatotegumentario. Allí vamos a demorarnos un poquito de tiempo, no solamente porque es importante la estética cutánea, sino también por la gran importancia que tienen estos anexos córneos y glandulares cutáneos a los cuales la gente poca atención les pone. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado en la mañana de hoy. Ofrezco disculpas a las personas que estaban en Facebook. La conexión en Facebook muy mala en esta mañana. Afortunadamente en Instagram doc.cataoficial fue continua y es suficiente para nuestra comunicación, ya que la usaré para publicarla en todas las demás redes. No olviden darle me gusta a los videos y compartirlos. Compartir las pequeñas cosas del conocimiento hace que la gente crezca. Uno no debe guardarse lo que sabe, tampoco debe guardarse lo que cree que sabe. Uno a veces puede estar equivocado y otras personas lo pueden corregir. Entonces, cuando uno habla, sale de la ignorancia y eso es importante. Gracias por todos sus comentarios, gracias por todas sus observaciones y todas sus sugerencias. Siempre serán bienvenidas y siempre estarán enriqueciendo el trabajo de mi día a día en el espacio de la estética. Una muy feliz semana.